Desde el principio, el hombre se ha fascinado por este líquido de color rojo llamado sangre, creyendo en su fuerza vital. Antes se pensaba que la sangre tenía grandes poderes mágicos. No solo se usaba la sangre para pintarse el cuerpo, sino que incluso bañaban a sus reyes en ella. Algunos pensaban que para ser fuerte y valiente debían de beberse la sangre de una bestia salvaje. Los médicos antiguos hicieron beber a sus pacientes pociones mágicas con sangre y hierbas mientras bailaban y cantaban. Más tarde, cuando esto no funcionó para nada, estos mismos médicos antiguos decidieron que los enfermos tenían demonios en su sangre y que tenían que ser retirados. Comenzaron a usar sanguijuelas para que le chuparan la sangre y así eliminar la sangre con sus demonios. Pronto los pacientes empezaron a llamar sanguijuelas a los médicos, y todos los tratamientos para las enfermedades se conocían como sanguijelero. Por ejemplo, el dolor de cabeza común se curó mediante el derrame de sangre de un gallo salvaje sobre la cabeza del paciente. Otro sanguijelero era elaborado con un huevo relleno con la sangre de una persona sana. El huevo era devuelto al nido de una gallina empolladora. El médico sanguijelero entonces sacaría el huevo del nido y lo mantenía sobre el paciente, esperando que la enfermedad entrase al huevo. El sangrado también se hizo bastante popular. Los médicos simplemente cortaban una vena y drenaban 1 litro o 2 de sangre con la esperanza de curar al paciente. Los que sobrevivieron a la masacre se encontraban a menudo muy débiles y susceptibles a otras enfermedades. De hecho, algunos creían que George Washington fue sangrado tantas veces que finalmente murió. Pero esto no desanimó a nadie. El sangrado se hizo tan popular que los barberos se convirtieron en los profesionales de la sangre. ¿Y sabía usted que su práctica de colgar vendas manchadas de sangre afuera de su establecimiento fue el origen de los polos con rayas rojas y blancas que ahora vemos en las peluquerías? Cuando finalmente todo el mundo se dio cuenta de que el sangrado no funcionaba, los médicos empezaron a pensar en la donación de sangre a los pacientes, es decir, transfusiones de sangre. Puesto que nadie sabía cómo hacerlo correctamente, las primeras transfusiones se administraban por vía oral. Pero entonces en 1600, William Harvey descubrió que la sangre circula dentro del cuerpo a través de las arterias y las venas. Esto condujo a la transfusión directamente a la corriente sanguínea, utilizando equipos primitivos como vejigas de animales, espinas de puercoespín y tubos huecos de plata. Sin embargo, nadie tenía mucho éxito con este procedimiento, hasta que un médico inglés llamado Richard Lord, en 1665, tuvo éxito en una transfusión de sangre de un perro a otro mediante la conexión de las arterias y las venas. Desafortunadamente, cuando Lord tenía que hacer una transfusión similar a un ser humano, utilizó sangre de oveja, y esto no funcionó. Incluso una transfusión de leche en la corriente sanguínea del paciente. Los médicos pensaban que la leche podía ser convertida en las células blancas de la sangre para ayudar a combatir la infección. Esto tampoco sirvió. Como es de esperar, estos experimentos dieron a las transfusiones muy mala fama. En 1678, la Sociedad de Médicos de París declaró ilegal las transfusiones de sangre. Poco después, los ingleses aprobaron una norma muy similar. Por lo tanto, no fue hasta casi 200 años más tarde, en 1818, que un médico inglés llamado James Blundell entendió el problema y explicó: la sangre humana solo debe administrarse a seres humanos. Pero los primeros intentos de Blundell en cuanto a transfusiones eran todavía muy primitivos. Se comenzó con la apertura de la arteria del donante de sangre y la captura de la sangre que se derramaba en una taza, la cual se vertía en un embudo conectado a la vena del paciente. Como se puede imaginar, esto no funcionó. Un gran problema es que la sangre se coagula cuando es expuesta al aire por mucho tiempo. Por esta razón, los médicos elaboraron un nuevo procedimiento, el cual era de poner un tubo directamente de una arteria a una vena, para que la sangre pueda fluir desde una persona u otra. Pero esto no funcionó. El paciente y el donante tenían que estar lado a lado, mientras que una vena del paciente estaba unida a la arteria del donante. Además, otro problema era que nunca se conocía la cantidad de sangre que se transfundía. Este problema se resolvió con la creación de un tubo recubierto de queroseno en forma de Y y jeringas, de modo que las cantidades de sangre podían ser retiradas del donante y se bombeaban a un paciente con la medida deseada. Las transfusiones directas eran el método más usado y se crearon herramientas muy ingeniosas para acelerar el flujo de la sangre. Sin embargo, esto no funcionó. Mientras que algunos pacientes fueron ayudados, otros se enfermaban mucho más. Durante años y años, nadie entendía por qué algunas transfusiones funcionaban y otras no.
No fue hasta el año 901 que un médico famoso con el nombre de Karl Landsteiner descubrió que cada uno de nosotros tiene un tipo muy especial de sangre, ya sea A, B o AB. Esto fue un gran avance médico e hizo posible que los pacientes recibieran sangre de su propio tipo. Después de esto, el problema de la coagulación de la sangre se resolvió también. En 1914 se descubrió que un químico común, el citrato de sodio, evitaba que la sangre se coagule durante varios días. Recientemente, con el desarrollo de los plásticos y botellas de plástico, las botellas de vidrio fueron sustituidas por las bolsas de plástico desechables. En la actualidad no hay necesidad de sacrificios humanos, máscaras extrañas, danzas o rituales. Descubrimientos y técnicas de investigación moderna han hecho que el proceso de la donación sea fácil. Hoy en día cientos de personas donan su sangre en un lugar llamado centro de donación. Es muy poco el tiempo que se necesita para extraer la cantidad de sangre necesaria para salvar vidas. Y esta cantidad de sangre es una porción muy pequeña comparada con la cantidad de sangre que contiene un cuerpo humano. Por lo tanto, como puede ver, el médico ahora, desprovisto de sus cuernos, colas de caballo, sanguijuelas y pociones mágicas de hoy, puede con la ayuda de los donantes de sangre salvar vidas por medio de las transfusiones de sangre. Cada mañana necesita los donantes de hoy. Reportando para ustedes, Pablo Rendick Olivieri.